Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre un texto, en realidad es una entrevista que le hace Julia Kristeva a Derrida en 1968. Y vamos a hablar sobre esta entrevista porque queremos comprender un poco cuál sería la respuesta ante la pregunta de qué crítica le hace Derrida a Saussure, el padre de la lingüística general. Entonces, de entrada, voy a leer cómo empieza la entrevista de Julia Kristeva y después voy a empezar un poco a explicar. Mire, dice, semiología y gramatología, entrevista con Julia Kristeva. La semiología, pregunta Julia. La semiología actualmente se construye sobre un modelo de signo y de sus correlatos, la comunicación y la estructura. ¿Cuáles son los dímenes logocéntricos y etnocéntricos de estos modelos? Y cómo no pueden servir de base a una notación que quiera escapar de la metafísica. Bien, de entrada la pregunta es supremamente clara porque Julia Kristeva se está posicionando, está diciendo que Derrida es un autor supremamente antimetafísico. Pero veamos qué responde Derrida. Aquí todos los gestos son necesariamente equívocos y suponiendo, no lo creo, que se pueda un día escapar simplemente a la metafísica, el concepto de signo habrá marcado en ese sentido a la vez un freno y un progreso. Pues sí, por sus raíces y sus implicaciones es de parte a parte metafísico, sistemáticamente solidario de las teologías estoicas y medievales. Se dan cuenta que lo que está diciendo acá es que el signo, es difícil que el signo escape de la metafísica porque es deudor de lo que serían las teologías estoicas y medievales. Ustedes saben que la metafísica es el estudio del ser, de las verdades primeras, bueno, bla, 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 bla. Sistemáticamente solidario de las teologías estoicas y medievales. El trabajo y los desplazamientos a los que ha estado sometido y de los que ha sido también curiosamente el instrumento. Ha tenido efectos de limitaciones, ha permitido criticar la propiedad metafísica del concepto de signo, marcar y aflojar a la vez los límites del sistema en el que el concepto nació y empezó a usarse, arrancarle así hasta cierto punto de su propio humus. Este trabajo hay que llevarlo tan lejos como será posible, pero no podemos evitar efectos, no podemos en efecto, evitar en efecto, perdón, toparnos en determinados momentos con los límites logocéntricos y etnocéntricos. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de lo que sería el logocentrismo. Pero de entrada, lo que le va a interesar en algún momento a Derrida es preguntarse cómo venimos conociendo. Y esa pregunta de cómo venimos conociendo él va a señalar o hacer una especie de distinción, una especie de tricotomía, pero no es una tricotomía, sino que es más una triada, ahí está, es más una triada y en esa triada va a decir, va a criticar, va a decir, que nosotros venimos conociendo de manera esencialista. ¿Qué significa que de modo esencialista? Que todo tiene una esencia. Entonces, el humano tiene un cuerpo, ¿cierto? Bueno, ese cuerpo tiene una esencia, la esencia es el alma. Bueno, el vaso o el reloj. El reloj tiene un cuerpo, ese cuerpo tiene una esencia, la esencia del reloj es el reloj. Entonces, ese esencialismo es la primera forma en la que en la tradición occidental venimos conociendo. La segunda forma es de manera binaria. ¿Qué significa el binarismo? Que pensamos en pares. Entonces, yo separo cuerpo y alma, significado y significante, mente y cuerpo, inteligencia y sentidos, etcétera, etcétera. Piénsenlo mucho como el racionalismo cartesiano. Piensen que son dos, es un binarismo profundo, que siempre hay dos posiciones, esas dos posiciones me van a conducir a algo. Y por último, que es lo más interesante, es la idea del crítico, de la crítica al logocentrismo. La palabra logo significa razón, centro significa, ustedes saben, un centro, algo que me lleva a una dirección, y esa dirección es sobre la que va a girar esa razón. Entonces, él me va a decir que la idea de centro nos va a conducir a una idea de principio. Esa idea de principio va a marcar que ese principio es unificador. Entonces, piensen como un solenoide o más bien como la idea de una espiral, pero esa espiral tiene un infinito. Ese infinito es el centro. Y la idea es que ese logos gira sobre el centro. Entonces, por ejemplo, ¿qué sería esta idea del logocentrismo? Es profundamente perenne o profundamente interesante pensarla en dos nociones
que nos han traspasado durante toda la historia occidental y es la idea de ciencia y de Dios. Entonces, la noción de Dios me dicen que es un logos, o sea, perdón, la noción de Dios me dicen que es un centro y ese centro es sobre el que gira todo. Entonces, la creación gira sobre Dios, las personas en algún orden buscan a Dios porque es su centro y la ciencia también. Para una persona supremamente racionalista va a decir que el logos o lo que gira o lo que estructura su mente es la ciencia. Entonces, si la ciencia me dice que llueve mañana, para él va a ser razón porque lo dice la ciencia. Bueno, es lo mismo que en algún momento planteaba Peirce con razón y creencia, ciencia y creencia. La idea de la creencia es logocéntrica en cuanto tiene un centro y ese centro es sobre el que va a girar toda explicación. Lo mismo que la idea de ciencia. Ojo, porque esto hago un paréntesis. En la idea de noción de Dios, en la noción de Dios, la creencia no implica una irracionalidad. Eso es algo de suprema comprensión. Pero para que no vayan a reducir a que, bueno, entonces, si Dios es el centro, entonces yo solamente creo por creer. No, eso es un fideísmo. Bla. Pero eso no nos interesa. Lo que nos interesa es llegar a la crítica de Saussure. En la crítica de Saussure voy a continuar leyendo la entrevista de Cristeo. Entonces, miren lo que va a decir lo que va a decir Derrida en un momento. Para no tornar más que un ejemplo, se podría mostrar que la semiología, ustedes saben que la semiología la crea, en realidad el padre de la semiología es Ferdinand de Saussure, de tipo saussuriano ha jugado un doble papel. Por una parte, un papel crítico absolutamente decisivo. Ha mostrado contra la tradición que el significado era inseparable del significante, que el significado y el significante son las dos caras de una sola, y la misma producción de Saussure incluso rehusó expresamente a conformar esta oposición o esta unidad de dos caras a las relaciones de un alma y de un cuerpo, o como se habla el hecho, o como se había hecho siempre. Abro cita. Muchas veces se ha comprobado esta unidad de dos caras con la unidad de la persona humana, compuesta por el cuerpo y el alma. La comparación es poco satisfactoria. Bueno, si se dan cuenta, lo que acaba de hacer Derrida es que está mostrando cómo dentro de Saussure está este profundo binarismo. Entonces, ¿qué le va a criticar? Entre muchas de las críticas, Derrida a Saussure, la idea logocéntrica que está impregnada en el concepto de signo lingüístico. ¿Por qué? Porque si ustedes piensan, el objeto de la lengua el objeto de la lingüística para Saussure era la lengua. La lengua está compuesta por signo. Ese signo es en realidad el signo lingüístico. El signo lingüístico está compuesto por un significado y un significante, una imagen acústica, un concepto. Bla, bla, bla. Bueno, en la idea de signo lingüístico, en la noción de signo lingüístico, hay un binarismo. Ese binarismo que me marca que está el significado y el significante, que cuando yo pienso la palabra árbol, se me va a venir a la mente el concepto de árbol. Bueno, Derrida va a criticar esto en esta idea del signo trascendental. Él va a decir que en realidad, cuando yo pienso la idea, no sé, de gato, entonces yo pienso gato, gato, gato. Entonces, imagen acústica. Bueno, puede ser que en vez de pensar en un gato, yo piense en un mamífero. O en vez de pensar en un mamífero, yo piense en la comida del gato y no estoy pensando en el gato. Bueno, esa cadena de significados dirá Derrida que marcarán o marcará una idea de una significación infinita. Porque ustedes saben que el signo lingüístico era arbitrario, además de ser arbitrario, se cerraba en sí mismo. ¿Eso qué significa? Que si yo digo significado, significante, eso es un signo lingüístico. No, en realidad, para Derrida, él me va a decir, bueno, gato, mamífero, mamífero, animal, 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 y va a seguir esta cadena de significaciones. Bueno, es eso, que el signo que proponía Saussure como un signo binario no es necesariamente
tan binario. Es la primera crítica que le hace Derrida a Saussure. Y a partir de ese binarismo que tiene Saussure, él va a plantear la idea de lo que sería esto del logocentrismo. Porque si ustedes piensan sobre la teoría de Saussure, que es un estructuralista, ustedes saben que dentro de la teoría de Saussure lo más importante es el signo lingüístico. Ese signo lingüístico es binario. Bueno, pero todo se explica a partir del signo lingüístico. Por lo tanto, el signo lingüístico es logocéntrico. Es la crítica que le hace Derrida a Saussure.